Hay secretos que ni el tiempo logra borrar, y encuentros que el destino guarda para el momento justo. Ella creyó haber dejado todo atrás, pero el pasado siempre encuentra el camino de regreso. La Ciudad de México despertaba entre luces tenues y el bullicio de una mañana como cualquier otra. Para la mayoría era un día ordinario, pero para Camila Estrada, cada amanecer representaba una victoria silenciosa. Se levantó antes que el sol, como era su costumbre desde que los gemelos habían nacido hace casi 4 años. Su pequeño apartamento en el modesto barrio de Coyoacán apenas tenía espacio para 3, pero estaba impregnado de ese calor que solo un hogar construido con amor podía ofrecer. Mientras preparaba el desayuno, observó a sus hijos aún dormidos. Emiliano y Sofía compartían habitación, como compartían casi todo desde el vientre. Sonrió al notar cómo el pequeño Emiliano había heredado ese ceño fruncido al dormir, idéntico al de su padre. Sofía, en cambio, dormía con una expresión serena, aunque sus ojos, cuando los abría, revelaban la misma intensidad magnética que los de Alejandro Montiel. «Basta», se dijo a sí misma apartando el recuerdo. Después de 4 años, debería haber aprendido a no invocar fantasmas. El uniforme blanco de enfermera colgaba planchado y listo. En 2 horas debía estar en el hospital, donde trabajaba en el área pediátrica. La vida que había construido después de la tormenta era simple pero digna. Un trabajo estable, una niñera confiable, y esos 2 pequeños que le daban fuerzas para seguir adelante. «Mami, tengo hambre». La vocecita de Sofía interrumpió sus pensamientos. La niña apareció en la cocina, arrastrando un conejo de peluche desgastado. «Buenos días, princesa». Camila se agachó para abrazarla. «¿Y tu hermano?» «Está buscando su auto azul. Dice que lo necesita para desayunar». Camila sonrió. Las manías de Emiliano eran tan estructuradas, tan precisas, igual que él. Sacudió la cabeza nuevamente, molesta consigo misma por la comparación. El desayuno transcurrió entre risas y planes para el día. Doña Mercedes, la vecina que cuidaba de los niños mientras Camila trabajaba, llegaría en cualquier momento. Todo estaba organizado, medido, bajo control. Así funcionaba su mundo ahora. Mientras terminaba de arreglarse frente al espejo, su mirada se desvió hacia el cajón de su mesita de noche. Allí guardaba lo que llamaba su caja de Pandora, una carpeta con recortes de revistas sobre Montiel Motors, un anillo sencillo que él le había regalado y la última ecografía que nunca llegó a mostrarle. Hoy, sin embargo, había algo nuevo en esa caja. Una carta sellada, dirigida a una mujer que no conocía, pero cuyo rostro había visto en todas las revistas de sociedad durante el último mes. Elena Fuentes, la futura esposa de Alejandro Montiel. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Camila tomó el sobre entre sus manos temblorosas. Lo había escrito la noche anterior, en un arrebato de valentía o locura, ya no sabía distinguirlo. Palabras sinceras que explicaban la existencia de 2 niños que llevaban el ADN Montiel en sus venas. No pedía nada, no reclamaba nada, solo ofrecía una verdad que creía merecía ser conocida. «Mami, doña Mercedes ya llegó», gritó Emiliano desde la sala. Guardó rápidamente la carta en su bolso. Hoy, durante su descanso, la enviaría. Después de 4 años de silencio, sentía que necesitaba cerrar ese capítulo antes de que la boda, anunciada en todos los medios para el siguiente fin de semana, sellara definitivamente cualquier posibilidad de verdad. Lo que Camila no sabía, mientras besaba a sus hijos y salía rumbo al hospital, era que al otro lado de la ciudad, en la imponente mansión Montiel, Alejandro contemplaba el anillo de compromiso que entregaría esa noche a Elena, sintiendo un vacío inexplicable que ni todo su imperio podía llenar. Un vacío que tenía el nombre y el rostro de la única mujer que había amado verdaderamente, pero que, según le habían hecho creer, lo había traicionado y abandonado sin explicación alguna. Ninguno de los dos imaginaba que todos los hilos de su historia estaban en manos de Julián Montiel, quien observaba satisfecho cómo sus planes de 4 años atrás seguían dando frutos, manteniéndolos separados por un abismo de mentiras. La mansión Montiel se alzaba imponente en las lomas,
rodeada de jardines perfectamente cuidados y con vistas privilegiadas a la ciudad. Alejandro contemplaba el horizonte desde su despacho, sosteniendo distraídamente una taza de café que ya se había enfriado. En el escritorio, los documentos para la fusión con Industrias Fuentes esperaban su firma, un negocio que sellaría no solo la unión empresarial, sino también su compromiso con Elena. El anillo llegó, hermano. Julián entró sin llamar, como siempre hacía. Depositó un estuche de terciopelo azul sobre los papeles, una joya digna de una Fuentes. Alejandro observó a su hermano menor con una mezcla de afecto y cansancio. A sus 35 años, Julián había demostrado una astucia para los negocios que compensaba la distancia emocional que siempre había existido entre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Julián, estudiando el rostro de su hermano. Matrimonio, fusión, todo al mismo tiempo. Es mucha responsabilidad. Es lo que corresponde, respondió Alejandro secamente. La empresa necesita esta alianza. ¿Y tú? ¿Qué necesitas tú? Alejandro no respondió. Su mente vagó, como lo hacía con frecuencia, hacia aquellos meses 4 años atrás. El recuerdo de Camila era como una herida mal cerrada que se abría en momentos inesperados. La intensidad de lo que habían compartido, la forma en que ella había entrado en su vida como un torbellino para luego desaparecer sin explicación alguna. Ella no merecía ni un minuto más de tu tiempo, dijo Julián leyendo sus pensamientos. Te utilizó y cuando se aburrió, simplemente desapareció. Alejandro cerró los ojos. La versión oficial, la que Julián le había explicado y que los investigadores contratados habían confirmado, era que Camila lo había abandonado por otro hombre, un médico del hospital donde trabajaba, con quien supuestamente había mantenido una relación paralela. Las pruebas, mensajes interceptados, fotografías manipuladas, testimonios falsos. Tengo que irme, dijo finalmente. Hay una reunión con los inversionistas japoneses. Ya me encargué de eso. Julián sonrió con suficiencia. Les mostré el plan B y estuvieron de acuerdo. De nada. Alejandro asintió, aunque una sombra de irritación cruzó su rostro. Cada vez más, Julián tomaba decisiones sin consultarle, siempre bajo el pretexto de ahorrarte trabajo. Era eficiente, sin duda, pero algo en su forma de actuar últimamente le generaba una inquietud que no sabía explicar. A kilómetros de distancia en el hospital infantil, Camila terminaba de revisar a un pequeño paciente. Su colega, la doctora Martínez, la esperaba en el pasillo. «¿Tienes esa mirada otra vez?», le dijo mientras caminaban hacia la cafetería. «¿Pasó algo con los niños?». «No, están perfectos». Camila sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Es solo que tomé una decisión». En la intimidad de la cafetería semivacía, Camila le mostró la carta a su única confidente. Laura Martínez había sido su apoyo desde el primer día, cuando llegó desorientada al hospital buscando trabajo, con un embarazo de 3 meses y el corazón destrozado. «¿Estás segura?», preguntó Laura después de leer. «Esto podría cambiar todo». «Ya lo pensé durante 4 años», respondió Camila con determinación. «No espero nada de él. Solo necesito que sepa la verdad antes de que se case, para poder seguir adelante sin este peso». Lo que ninguna de las dos sabía era que Elena Fuentes no era la mujer sumisa y complaciente que todos asumían. Hija única de un empresario implacable, había aprendido a ver más allá de las apariencias. Y desde el primer encuentro con Julián Montiel, algo en él la había puesto en guardia. Mientras tanto, en el preescolar Arcoíris, Emiliano dibujaba con precisión un coche idéntico al que había visto en una revista de automóviles que su madre guardaba. A su lado, Sofía pintaba una familia, una mujer, 2 niños y una figura masculina a la que le había dibujado unos ojos especialmente grandes. «¿Quién es él?», preguntó la maestra, señalando al hombre del dibujo. Sofía se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. «Es el señor de los sueños de mamá», respondió simplemente. «Ella dice su nombre cuando está dormida». El sobre color crema descansaba sobre la bandeja de correspondencia en la mansión Fuentes. Elena lo había encontrado entre invitaciones y felicitaciones por su próxima boda. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía delicada y femenina.
Dudó un instante antes de abrirlo, intrigada por ese detalle que rompía con la formalidad del resto de su correspondencia. Al leer las primeras líneas, su rostro se transformó. Se sentó lentamente en el borde de su cama, absorbiendo cada palabra escrita por aquella desconocida llamada Camila Estrada. No busco interferir en su felicidad. Solo ofrezco una verdad que creo merece conocer antes de unir su vida a la de Alejandro Montiel. Hace 4 años mantuvimos una relación que terminó abruptamente cuando él desapareció de mi vida sin explicación. Semanas después descubrí que estaba embarazada. Hoy nuestros hijos Emiliano y Sofía tienen casi 4 años. Elena respiró profundamente, analizando cada palabra. Como abogada especializada en negocios internacionales, había aprendido a detectar mentiras y manipulaciones. Pero esta carta transmitía una honestidad desgarradora que no podía ignorar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. ¿Todo listo para la cena de ensayo? Alejandro está ansioso. Elena observó la pantalla con suspicacia. Durante los meses de preparativos, había notado cómo Julián siempre parecía estar en medio de todo, controlando sutilmente las decisiones, vigilando las conversaciones entre ella y Alejandro. Guardó la carta en su escritorio y cerró con llave. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, durante la cena en el exclusivo restaurante del Hotel St. Regis, Elena estudió a los hermanos Montiel con nuevos ojos. Alejandro se mostraba distante, respondiendo automáticamente a las preguntas sobre la boda. Julián, en cambio, rebosaba entusiasmo, dominando la conversación, siempre pendiente de las reacciones de su hermano. «Pasa algo», susurró Alejandro cuando quedaron momentáneamente a solas. «¿Eres feliz, Alejandro?», preguntó ella directamente. «Con nosotros, con este matrimonio». Él pareció sorprendido por la pregunta. «El matrimonio es el paso lógico para ambos», respondió finalmente. «Nuestras familias, nuestras empresas». «No pregunté sobre lógica o empresas», insistió Elena con suavidad. «Pregunté sobre felicidad». Antes de que pudiera responder, Julián regresó con sus padres. La conversación volvió a girar en torno a los preparativos para la boda que se celebraría en 3 días. En su apartamento, Camila arrullaba a Sofía, quien había tenido una pesadilla. La niña se aferraba a ella con fuerza. «Soñé que te ibas, mami», murmuró la pequeña, «y que venía un señor con ojos como los míos a buscarnos». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo fue un sueño, mi amor», la tranquilizó aunque su corazón latía acelerado. «Nadie va a separarnos nunca». Desde que había enviado la carta 2 días atrás, vivía en un estado de alerta constante, arrepintiéndose y reafirmándose alternativamente. ¿Había hecho lo correcto o había abierto una puerta que debió permanecer cerrada? A la mañana siguiente, el día anterior a la boda, Elena tomó una decisión. Se dirigió sola a la oficina de Alejandro, evitando cuidadosamente a Julián. Cuando su asistente intentó detenerla, ella utilizó el tono que reservaba para las negociaciones más difíciles. «Es un asunto personal y urgente». Alejandro levantó la vista de sus documentos, sorprendido por la interrupción. Elena cerró la puerta tras ella y extrajo el sobre de su bolso. «Antes de dar el paso definitivo, necesito que leas esto», dijo, extendiendo la carta. «Y que me digas, mirándome a los ojos, si conocías esta información». Confundido, Alejandro tomó el sobre. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasó de la extrañeza a la incredulidad, y finalmente a una conmoción tan profunda que Elena supo, sin lugar a dudas, que él no tenía conocimiento de aquellos niños. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz estrangulada. «Llegó hace 2 días, sin remitente», respondió Elena. «¿Es cierto? ¿Tuviste una relación con esta mujer?». Alejandro se levantó, su rostro pálido contrastando con la furia creciente en sus ojos. «Camila», murmuró como si pronunciara un conjuro olvidado. «Hace 4 años, ella... Julián me dijo que...». En ese momento, como invocado por sus palabras, Julián abrió la puerta sin llamar. «¿Interrumpo algo?», preguntó con una sonrisa que se congeló al ver la carta en manos de Alejandro y la expresión en su rostro. «¿Qué sucede?». Alejandro levantó la mirada hacia su hermano
y por primera vez en su vida sintió que estaba viendo al verdadero Julián Montiel. «Cierra la puerta», ordenó Alejandro con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Julián obedeció, evaluando rápidamente la situación. La carta en manos de su hermano, Elena observándolo con una mezcla de compasión y disgusto. 4 años de mentiras amenazaban con derrumbarse en un instante. «¿Qué es eso?», preguntó fingiendo desconocimiento. «Una carta de Camila», respondió Alejandro, cada palabra cargada de un dolor renaciente. «La mujer que, según tú, me abandonó por otro. La mujer de quien me dijiste que se había marchado del país. La mujer que, aparentemente, ha estado criando a mis hijos durante 4 años». El rostro de Julián palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. «¿Hijos?», se rió con incredulidad forzada. «¿De verdad vas a creer cualquier historia que...?» «Están sus nombres, Julián. Emiliano y Sofía. Tienen casi 4 años. La cronología encaja perfectamente». «Podría ser una estafa», insistió Julián, acercándose al escritorio. «Alguien que busca dinero antes de tu boda. Es demasiado conveniente, ¿no crees?». Elena, quien había permanecido en silencio, intervino. «La carta no pide nada. Ni dinero, ni reconocimiento. Solo ofrece una verdad». «Una supuesta verdad», corrigió Julián, mirándola con irritación apenas disimulada. «¿Y tú le crees? ¿A una desconocida?». Alejandro golpeó el escritorio con tal fuerza que los objetos sobre él se estremecieron. «Nunca dejó de responder mis llamadas», exclamó liberando una furia contenida durante años. «Eso fue lo que dijiste, que ella simplemente desapareció, que los investigadores la habían visto con otro hombre. Pero aquí dice que fui yo quien dejó de contactarla cuando estaba por decirme del embarazo». Julián mantuvo una expresión impasible, aunque un leve tic en su ojo izquierdo lo traicionaba. «No sabía del embarazo», respondió con voz controlada. «Sabía que ella tenía otras intenciones. Quería manipularte, alejarte de la empresa en un momento crítico. ¿Por qué no me mostraste las pruebas?». Alejandro se acercó a su hermano. «Nunca vi una sola fotografía, un solo mensaje, solo tu palabra». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Elena observaba el intercambio, analizando cada gesto, cada silencio. Como negociadora experimentada, reconocía las tácticas dilatatorias, las pequeñas evasiones. «Contéstame, Julián», exigió Alejandro, su voz peligrosamente baja. «¿Interceptaste sus mensajes? ¿Me mentiste sobre ella?». Julián cambió de táctica. «Todo lo que he hecho ha sido por la empresa, por nuestra familia», respondió, adoptando un tono razonable. «Estábamos a punto de perder el contrato con los chinos. Eras un desastre, distraído, enamorado. Cuando supe del embarazo, se detuvo, demasiado tarde. La confesión involuntaria flotó en el aire como una sentencia. «Entonces lo sabías», susurró Alejandro retrocediendo como si hubiera recibido un golpe físico. «Sabías que iba a ser padre». Elena se acercó a la puerta. «Creo que necesitan hablar en privado», dijo. «Y Alejandro, la boda...». «No habrá boda», interrumpió él sin apartar la mirada de su hermano. «Lo siento, Elena». Ella asintió, con una mezcla de alivio y pesar. «Lo entiendo», respondió antes de salir, cerrando suavemente la puerta tras ella. A solas, los hermanos Montiel se enfrentaron en un silencio cargado de emociones contradictorias. 30 años de hermandad, de confianza implícita, desmoronándose ante la evidencia de una traición imperdonable. «¿Dónde está ella?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Dónde están mis hijos?». Julián se dejó caer en un sillón repentinamente exhausto. «No lo sé», respondió, y por primera vez parecía sincero. «Desapareció. Los investigadores la perdieron de vista cuando dejó su antiguo apartamento». «¿Cuándo supiste del embarazo?». «Intercepté una llamada a su médico», confesó Julián. «Estabas obsesionado con ella, ignorando tus responsabilidades. La empresa estaba en crisis. Nuestro padre acababa de morir. Necesitábamos que te concentraras». Alejandro lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Tengo una familia», murmuró, más para sí mismo que para su hermano. «Tengo hijos que ni siquiera conozco». Se dirigió hacia la puerta con decisión renovada.
¿A dónde vas?, preguntó Julián alarmado. A buscarlos, respondió Alejandro, y cuando los encuentre, tú y yo tendremos una conversación sobre tu futuro en esta empresa. La noticia del cancelamiento de la boda entre Alejandro Montiel y Elena Fuentes explotó como una bomba en los círculos sociales de México. Los teléfonos no dejaban de sonar, los mensajes se multiplicaban y los periodistas acampaban frente a ambas mansiones familiares. Crisis en la alta sociedad mexicana. Heredero de Montiel Motors, abandona a su novia un día antes de la boda. Rezaban los titulares. Ajeno a todo el escándalo, Alejandro se había encerrado en su despacho con un solo objetivo: encontrar a Camila y a sus hijos. Había contratado al mejor investigador privado del país, Gabriel Morales, quien lo observaba desde el otro lado del escritorio mientras repasaba toda la información disponible. Según los registros hospitalarios, los niños nacieron en el Hospital Ángeles, explicó Morales. Camila Estrada trabajó allí hasta hace 3 años, cuando se trasladó al Hospital Infantil. Vive en un apartamento en Coyoacán, calle Aguacate 217. Alejandro asintió, absorbiendo cada detalle como si fuera agua en el desierto. Los niños asisten al preescolar Arcoíris, a 4 cuadras de su casa. Son recogidos diariamente por Camila o por una vecina, Mercedes Delgado. La puerta se abrió de golpe. Julián entró visiblemente alterado. El consejo está reunido de emergencia, anunció. Fuentes amenaza con retirar su apoyo financiero. Necesitamos que estés allí ahora. Alejandro ni siquiera levantó la mirada de los documentos. Diles que estoy indispuesto. ¿Indispuesto? Julián rió incrédulamente. Estás a punto de perderlo todo por una mujer que ni siquiera sabemos si dice la verdad. Morales tosió discretamente y se excusó, dejando a los hermanos solos. Sabemos que dice la verdad, respondió Alejandro con frialdad. Tú lo confirmaste ayer. Lo que confirmé es que existía un embarazo, matizó Julián, no que los niños sean tuyos. Alejandro se levantó lentamente, enfrentando a su hermano con una calma aterradora. Quiero que entiendas algo, Julián. Ya no confío en ti. Cada palabra que sale de tu boca podría ser otra mentira. Has manipulado mi vida durante años, me has robado tiempo con mis hijos. Así que ahora, por primera vez, voy a hacer exactamente lo que quiero hacer. Y lo que quiero es conocer a mis hijos. El teléfono sonó, interrumpiendo la tensión. Era Morales. Señor Montiel, tenemos un problema, dijo con urgencia. La señorita Estrada acaba de solicitar una licencia médica en el hospital. Según una compañera, planea salir de la ciudad. Ya recogió a los niños del preescolar. ¡Maldición!, exclamó Alejandro, tomando su chaqueta. Voy para allá ahora mismo. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Camila empacaba frenéticamente. Laura Martínez la observaba desde el umbral de la habitación con una expresión de preocupación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Escapar no resolverá nada. No estoy escapando, respondió Camila doblando rápidamente la ropa de los niños. Estoy protegiéndolos. Si Alejandro o su familia quieren reclamarlos legalmente, tienen todo el poder para hacerlo. Pero la carta fue un error, la interrumpió Camila. Debí dejar las cosas como estaban. Ahora no sé qué pasará, pero no puedo arriesgarme a perderlos. En la sala, ajenos a la ansiedad de su madre, Emiliano y Sofía jugaban tranquilamente, creyendo que se trataba de unas vacaciones sorpresa en casa de la abuela en Cuernavaca. Julián, tras la confrontación con su hermano, se dirigió a su oficina y cerró con llave. Con manos temblorosas, abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro. Dentro había una carpeta con documentos comprometedores, informes de los investigadores privados que había contratado para rastrear a Camila, copias de las cartas que ella había enviado a Alejandro y que nunca llegaron a sus manos, fotografías de ella embarazada. Tomó su teléfono y marcó un número. La encontró, dijo sin preámbulos. Necesito que la detengas antes que él. Usa cualquier medio, pero asegúrate de que no se encuentren. En su auto, conduciendo a toda velocidad hacia Coyoacán, Alejandro sentía una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo, esperanza, anticipación, ira. 4 años perdidos. Primeros pasos, primeras palabras, primeras sonrisas que nunca vería.
Todo por la ambición y manipulación de su propio hermano. 5 minutos, informó el conductor, mientras giraban hacia la calle Aguacate. El taxi de Camila esperaba frente al edificio, mientras ella hacía un último recorrido por el apartamento, asegurándose de no olvidar nada esencial. Laura sostenía a Sofía en brazos, mientras Emiliano, siempre observador, permanecía inusualmente silencioso, como presintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Volveré cuando las cosas se calmen», prometió Camila abrazando a su amiga. «Solo necesito tiempo para pensar, para prepararme por si él decide». No terminó la frase. El simple pensamiento de una batalla legal por la custodia le provocaba un nudo en el estómago. Los Montiel tenían poder, influencia, recursos ilimitados. ¿Qué tenía ella? Solo su amor y 4 años de recuerdos que nadie podría quitarle. «Llámame cuando llegues», pidió Laura entregándole a Sofía. «Y no tomes decisiones precipitadas. A veces huir no es la solución». Camila asintió, aunque estaba convencida de que esta vez sí lo era. Se dirigió hacia la puerta con los niños, cada uno llevando su pequeña mochila favorita. Al abrirla, el aire se congeló en sus pulmones. Frente a ella, con el puño levantado a punto de tocar, estaba Alejandro Montiel. El tiempo pareció detenerse. 4 años concentrados en un instante de absoluto silencio. Él la miraba como si fuera una aparición, una respuesta a una pregunta que había estado formulando durante demasiado tiempo. Ella sentía que las piernas le fallarían en cualquier momento. «Camila», pronunció él finalmente, su voz una mezcla de incredulidad y alivio. Fue entonces cuando su mirada descendió y se encontró por primera vez con los ojos de sus hijos, los mismos ojos que lo observaban cada mañana en el espejo. Emiliano, siempre protector, se colocó instintivamente delante de su hermana. Sofía, en cambio, lo miraba con una curiosidad tranquila, como si reconociera algo familiar en ese extraño. «Por favor», susurró Alejandro, sin poder apartar la mirada de los pequeños. «Solo quiero hablar». Laura, comprendiendo la intensidad del momento, intervino. «Niños, ¿qué les parece si vamos a mi apartamento a buscar esas galletas que tanto les gustan?», ofreció, extendiendo sus manos hacia ellos. Los gemelos miraron a su madre, esperando su aprobación. Con un nudo en la garganta, Camila asintió levemente. «Vayan con la tía Laura», dijo con voz temblorosa. «Mamá tiene que hablar con este señor. Es un amigo de hace mucho tiempo». Una vez solos, el silencio volvió a envolverlos. Camila cerró la puerta y se apoyó contra ella, como buscando fuerzas en el único obstáculo físico que podía interponer entre ellos. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente. «¿Realmente importa?», respondió él, manteniendo una distancia prudente. «Recibí tu carta, o mejor dicho, Elena me la entregó ayer». Camila palideció. «¿Por eso cancelaste la boda?». La sorpresa se reflejó en el rostro de Alejandro. «¿Lo sabes?». «Todo México lo sabe», respondió ella con una amarga sonrisa. «Es la noticia del día». Alejandro dio un paso hacia ella, deteniéndose cuando la vio tensarse. «Nunca te abandoné, Camila», dijo con intensidad. «Julián interceptó tus mensajes. Me hizo creer que me habías dejado por otro. Me mintió durante 4 años». Camila lo miró incrédula, recordando aquellos días de desesperación, llamando incesantemente a un número que nunca respondía, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. «¿Esperas que crea eso?». Su voz se quebró ligeramente. «Desapareciste de mi vida de un día para otro, sin explicación, sin despedida. Y tú nunca me dijiste que estabas embarazada». «Iba a hacerlo», exclamó ella, liberando años de frustración. «El día que dejaste de responder mis llamadas iba a decírtelo. Tenía la ecografía en mi bolso. Había planeado una cena especial». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que habían perdido, de lo que les habían robado. «Camila, te lo suplico», dijo acercándose nuevamente. «Dame la oportunidad de explicarte, de conocerlos. Son mis hijos también». Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó. Era un mensaje de Laura. «Hay un hombre preguntando por ti en la entrada del edificio. Dice trabajar para Julián Montiel». Camila mostró el mensaje a Alejandro, cuyos ojos se endurecieron al instante. «Julián», murmuró con una mezcla de ira y resignación.
No se detendrá. Por un segundo, sus miradas se encontraron, y algo de la antigua conexión entre ellos se reavivó. Una comprensión silenciosa, un frente común ante una amenaza compartida. Sin mediar palabra, Camila comenzó a recoger rápidamente las mochilas de los niños. «No puedo quedarme aquí», dijo con determinación. «No permitiré que utilice a mis hijos en sus juegos de poder». «Nuestros hijos», corrigió Alejandro suavemente, ofreciéndole ayuda con el equipaje. «Y tienes razón, pero huir no resolverá nada. Julián tiene recursos para encontrarte donde sea». «¿Qué sugieres entonces?», preguntó ella, deteniéndose un momento. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. «Gabriel, necesito que vengas inmediatamente al apartamento y envía a alguien para vigilar a un hombre que está en la entrada. Trabaja para mi hermano». Después de colgar, se volvió hacia Camila. «Mi investigador privado los llevará a un lugar seguro mientras resuelvo esto». «¿Resolver qué exactamente?». Camila lo miró con desconfianza. «¿Qué planeas hacer?». «Terminar con las manipulaciones de Julián de una vez por todas», respondió él con firmeza. «Ha llegado demasiado lejos. Esto ya no se trata solo de nosotros, se trata de proteger a Emiliano y Sofía». La mención de los niños pareció suavizar la expresión de Camila. Se acercó a la ventana y observó discretamente la calle. Un hombre de traje oscuro merodeaba junto a la entrada, consultando constantemente su teléfono. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó sin apartar la mirada de la ventana. «Hace unas horas estabas por casarte con otra mujer. Una boda que cancelé en el momento en que supe de la existencia de mis hijos», respondió él, acercándose pero sin tocarla. «Camila, han pasado 4 años. Ambos hemos cambiado, ambos tenemos heridas. Pero hay algo que nunca cambió. Nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando creía que me habías abandonado». Ella se volvió para mirarlo, buscando la verdad en sus ojos. «Tienen tus ojos», dijo finalmente. «Los dos. Fue lo primero que noté cuando nacieron». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Laura había regresado con los niños, quienes entraron corriendo, ajenos al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. «Mami, la tía Laura nos dio helado», exclamó Sofía con entusiasmo, deteniéndose al notar nuevamente la presencia de Alejandro. «¿Quién es él?», preguntó con esa curiosidad directa tan propia de los niños. Camila y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. No era el momento ni el lugar para revelaciones tan importantes. «Es un amigo que va a ayudarnos con nuestro viaje», respondió Camila agachándose para quedar a la altura de su hija. «Hubo un cambio de planes, cariño. Vamos a ir a un lugar diferente por unos días». «¿No vamos a ver a la abuela?». La decepción era evidente en la voz de Emiliano. «Pronto», prometió ella, abrazando a ambos. «Muy pronto». Laura, quien había permanecido junto a la puerta, observó la escena con preocupación. «El hombre sigue abajo», informó en voz baja. «Parece que está hablando con el portero». Alejandro consultó su reloj. «Gabriel debería estar aquí en cualquier momento», dijo. «Mientras tanto, necesitamos un plan de respaldo». El sonido de un mensaje en el teléfono de Camila interrumpió la conversación. Al leerlo, su rostro palideció. «Es Julián», susurró mostrándole el mensaje a Alejandro. «Sé que mi hermano está contigo. Si realmente te importan tus hijos, convéncelo de que regrese a la empresa ahora. De lo contrario, la próxima vez no seré tan diplomático». Alejandro tomó el teléfono y lo apagó. «Esto se acabó», dijo con una determinación que Camila no había visto antes en él. «No permitiré que los amenace». Un nuevo golpe en la puerta alertó a todos. Laura se asomó cautelosamente por la mirilla. «Es un hombre que dice llamarse Gabriel», informó. Alejandro asintió visiblemente aliviado. «Ha llegado nuestra salida», dijo volviéndose hacia Camila. «¿Confías en mí?». La casa de Elena Fuentes, ubicada en un exclusivo fraccionamiento en Bosques de las Lomas, era lo último que Camila hubiera imaginado como refugio. Sin embargo, allí estaban, en la sala de estar de la mujer que hasta hace unas horas iba a convertirse en la esposa de Alejandro. «Julián nunca pensará en buscarlos aquí», explicó Alejandro mientras Gabriel Morales recorría la propiedad, verificando la seguridad. «Es el último lugar donde esperaría encontrarnos». Elena entró con una bandeja de chocolate caliente y galletas para los niños,
quienes, agotados por las emociones del día, habían aceptado la situación con esa adaptabilidad propia de la infancia. Sofía dibujaba tranquilamente en un blog que Elena le había proporcionado, mientras Emiliano exploraba la impresionante colección de libros infantiles que su anfitriona, sorprendentemente, tenía en su biblioteca. «Debo admitir que esta no es la forma en que imaginé pasar la noche previa a mi boda», comentó Elena con una sonrisa irónica, sentándose frente a Camila. «Pero prefiero esto a casarme con un hombre que ama a otra». Camila se removió incómoda, sin saber qué decir. La situación era completamente surrealista. «Te debo una disculpa», comenzó, pero Elena la interrumpió con un gesto. «No me debes nada», respondió con sinceridad. «Al contrario, tu carta me salvó de un matrimonio sin amor. Siempre sentí que algo faltaba entre Alejandro y yo, pero lo atribuí a su carácter reservado. Ahora todo tiene sentido». Alejandro, que regresaba de hablar con Morales, se unió a la conversación. «Gabriela ha colocado vigilancia en los alrededores», informó. «Y ha conseguido información interesante sobre Julián». Sacó su teléfono y les mostró varios documentos. «Ha estado desviando fondos de la empresa durante años», explicó. «Pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas, pero que suman millones. Y hay más. Ha estado saboteando deliberadamente proyectos para hacerme quedar mal frente al consejo». «¿Por qué haría todo esto?», preguntó Camila, incapaz de comprender tal nivel de malicia. «Envidia», respondió Elena antes que Alejandro pudiera hacerlo. «Lo vi en su mirada desde el primer día. Julián vive a la sombra de su hermano, queriendo lo que él tiene, siendo siempre el segundo». Alejandro asintió lentamente, el dolor evidente en sus ojos. «Mañana presentaré estas pruebas al consejo», dijo. «Es hora de que asuma las consecuencias de sus acciones». «No será fácil», advirtió Elena. «Julián tiene aliados poderosos y algunos miembros del consejo le deben favores». «Tengo la verdad de mi lado», respondió Alejandro con determinación. «Y ahora, una razón más importante que nunca para luchar». Su mirada se dirigió instintivamente hacia los niños, quienes, ajenos a la conversación adulta, disfrutaban de su chocolate. Emiliano, siempre observador, había encontrado un libro sobre automóviles y lo hojeaba con la misma concentración que Alejandro solía dedicar a los informes financieros. Sofía, en cambio, había terminado su dibujo y se acercaba tímidamente hacia ellos. «Para ti», dijo extendiendo el papel hacia Alejandro con una sonrisa. El dibujo mostraba 4 figuras tomadas de la mano, una mujer, 2 niños pequeños y un hombre alto. «Es muy bonito», respondió él, con la voz quebrada por la emoción. «¿Somos nosotros?». Sofía asintió con esa seriedad que a veces adoptaban los niños. «Tú eres el señor de los sueños de mamá», explicó con naturalidad, «el que hace que ella llore a veces por la noche». Camila sintió que el rubor le cubría el rostro, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «Julián vino al apartamento con un abogado. Está furioso. Dice que presentará una demanda por secuestro si no apareces con los niños en 24 horas». El miedo regresó con renovada intensidad. Camila mostró el mensaje a Alejandro, cuya expresión se endureció visiblemente. «Esto se acabó», dijo, poniéndose de pie. «No permitiré que nos amenace ni un minuto más». Elena, que había leído el mensaje por encima del hombro de Camila, intervino. «Soy abogada, ¿recuerdas?», dijo con una sonrisa confiada. «Y conozco todos los puntos débiles de la familia Montiel. Julián no tiene ninguna base legal para esas amenazas». Por primera vez desde que había recibido la carta, Camila sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podrían enfrentar esto juntos. Alejandro tomó su mano discretamente, un gesto simple pero cargado de significado. «Mañana enfrentaremos a Julián», prometió, «y comenzaremos a recuperar el tiempo que nos robó». La mañana llegó con una calma engañosa. Los niños habían dormido profundamente en la habitación de invitados, agotados por las emociones del día anterior. Camila los observaba desde el umbral, maravillada por su capacidad de adaptación, por la inocencia con la que aceptaban cada cambio. «Son extraordinarios», susurró Alejandro, que se había acercado silenciosamente y ahora contemplaba la misma escena. «Tan perfectos». Camila asintió,
permitiéndose por primera vez compartir ese orgullo parental. Emiliano es metódico y observador, como tú, comentó en voz baja. Sofía es impulsiva y cálida. Te sorprenderá lo rápido que conecta con las personas. ¿Con quién se quedará cuando vayas al hospital?, preguntó él, genuinamente interesado en cada detalle de la vida que se había perdido. Mercedes, mi vecina, los cuida 3 días a la semana. Los otros 2 asisten a clases de arte y natación después del preescolar, explicó Camila, sorprendida por lo natural que se sentía compartir estas rutinas cotidianas. A Emiliano le encanta el agua, pero odia el cloro. Sofía adora pintar, especialmente con colores brillantes. Una sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Mi madre también era pintora, recordó con nostalgia. Quizás Sofía heredó su talento. El momento de complicidad fue interrumpido por la llegada de Elena, ya vestida con un elegante traje sastre, lista para la batalla legal que se avecinaba. El café está listo, anunció. Y Gabriel llamó. Ha localizado a 3 miembros del consejo dispuestos a escuchar las pruebas contra Julián. Mientras desayunaban, discutieron el plan. Elena presentaría una contrademanda preventiva, acusando a Julián de difamación y acoso. Alejandro se reuniría con los miembros clave del consejo para presentar las pruebas del desfalco. Camila, por su parte, había decidido quedarse con los niños en casa de Elena, donde Gabriel había reforzado la seguridad. Me preocupa cómo vamos a explicarles todo esto a los niños, confesó Camila cuando estaban terminando. Son pequeños, pero perciben todo. Elena, con una practicidad sorprendente, ofreció una solución. Mi jardín tiene una piscina climatizada. Emiliano podría nadar sin cloro. Y hay un estudio con pinturas para Sofía. Déjalos disfrutar el día mientras resolvemos esto. 1 hora más tarde, Alejandro se preparaba para marcharse. Se detuvo en el jardín, donde Sofía pintaba concentrada bajo un árbol, y Emiliano exploraba fascinado el sistema de filtración de la piscina, supervisado por Gabriel. ¿Puedo acercarme?, preguntó a Camila, señalando hacia los niños. Ella asintió, acompañándolo. Ambos se acercaron a Sofía primero, quien levantó la mirada de su obra con una sonrisa. Estoy pintando nuestra casa nueva, explicó la niña, mostrando un lienzo lleno de colores vibrantes, donde se distinguía una gran casa con 4 figuras. Es precioso, respondió Alejandro agachándose a su altura. ¿Te gustan las casas grandes? Me gusta cuando estamos todos juntos, respondió Sofía con esa sabiduría inexplicable de los niños. Como en el dibujo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Con un gesto suave, casi reverente, acarició el cabello de su hija por primera vez. A mí también me gusta eso, dijo con voz quebrada. Más que nada en el mundo. Se dirigieron luego hacia Emiliano, quien estaba bombardeando a Gabriel con preguntas técnicas sobre el funcionamiento de los filtros. El agua pasa por aquí y luego... Se detuvo al notar la presencia de Alejandro. ¿Tú también sabes de máquinas?, preguntó con ese tono directo tan característico suyo. Algunas, respondió Alejandro sorprendido por la pregunta. Mi empresa fabrica automóviles. Los ojos de Emiliano se iluminaron instantáneamente. ¿Coches de verdad? ¿Como los del libro? Durante los siguientes minutos, Alejandro se encontró explicando el funcionamiento básico de un motor a un niño de 4 años que absorbía cada palabra como una esponja. La expresión de concentración de Emiliano, idéntica a la suya cuando resolvía problemas complejos, le produjo una emoción indescriptible. Finalmente, llegó el momento de partir. Despedirse, incluso por unas horas, resultaba sorprendentemente difícil. Regresaré pronto, prometió a Camila, quien asintió con una mezcla de gratitud y preocupación. Ten cuidado, advirtió ella. Julián no se rendirá fácilmente. Alejandro rozó levemente su mano, un gesto tentativo pero cargado de promesas. Ni yo tampoco, aseguró, mirando hacia los niños una última vez. Tengo demasiado que recuperar. Las oficinas centrales de Montiel Motors bullían de actividad inusual aquella mañana. Los rumores sobre la cancelación de la boda del CEO se habían extendido como pólvora, alimentados por la ausencia simultánea de ambos hermanos Montiel. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas y susurros apresurados mientras pretendían concentrarse en sus tareas.
Julián recorría su oficina como un animal enjaulado. Las llamadas a sus contactos no habían dado resultado. Nadie sabía dónde estaban Alejandro, Camila y los niños. Las cámaras de seguridad del edificio de Camila los habían captado saliendo con un hombre que Julián reconoció como Gabriel Morales, el investigador privado más discreto y eficiente de México. «Maldita sea», exclamó golpeando el escritorio con frustración. Su secretaria apareció en la puerta con expresión alarmada. «Señor, acaba de llegar su hermano. Está reuniendo al consejo en la sala de juntas». Julián palideció. El contraataque había comenzado. Mientras tanto, en la imponente sala de juntas del último piso, Alejandro Montiel se encontraba frente a los 7 miembros del consejo directivo. La habitación, normalmente escenario de discusiones estratégicas y presentaciones de resultados, vibraba ahora con una tensión palpable. «Les agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria», comenzó Alejandro, su voz firme y clara. «Los he convocado para compartir información que afecta directamente el futuro de Montiel Motors». Con meticulosa precisión, comenzó a exponer los documentos que evidenciaban el desfalco sistemático orquestado por Julián. Extractos bancarios, transferencias sospechosas, proyectos saboteados. Cada pieza encajaba en un puzzle de traición que dejaba a los presentes sin palabras. «Como pueden ver, durante los últimos 4 años, mi hermano ha desviado aproximadamente 8 millones de pesos de los fondos destinados a investigación y desarrollo», explicó, señalando una serie de gráficos. «Además, ha saboteado deliberadamente 3 proyectos clave, incluyendo nuestra expansión a Sudamérica». En ese momento, las puertas se abrieron de golpe. Julián entró, su rostro una máscara de indignación. «Esto es absurdo», exclamó, dirigiéndose al consejo. «Mi hermano está desequilibrado. Canceló su boda ayer, abandonó sus responsabilidades y ahora intenta culparme de sus fracasos». Alejandro permaneció imperturbable. «También tengo pruebas», continuó como si no hubiera sido interrumpido, «de cómo interfirió en mi vida personal, interceptando comunicaciones y manipulando información para mantenerme alejado de mi familia». Un murmullo recorrió la sala. Julián palideció visiblemente. «¿Tu familia?», se burló, intentando recuperar el control. «¿Te refieres a esa enfermera que ahora, convenientemente, aparece con 2 niños reclamando paternidad?» «Mis hijos», corrigió Alejandro con frialdad, «los mismos que tú me ocultaste durante 4 años». La tensión en la sala se volvió casi tangible. Ricardo Fuentes, padre de Elena y miembro respetado del consejo, se aclaró la garganta. «¿Tienes pruebas de estas interferencias personales?», preguntó con evidente incomodidad. Alejandro asintió, haciendo una señal hacia la puerta. Para sorpresa de todos, especialmente de Julián, Elena Fuentes entró en la sala portando una carpeta. «Mi hija ha decidido acompañarnos hoy», anunció Ricardo, visiblemente confundido. «Vengo como abogada, no como exprometida», aclaró Elena con profesionalismo impecable. «Tengo aquí declaraciones juradas de los investigadores contratados originalmente por Julián Montiel, confesando que falsificaron informes sobre Camila Estrada por instrucciones directas suyas». Julián avanzó amenazadoramente hacia ella. «¡Esto es una conspiración!», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Mi hermano te está manipulando». «Tengo algo más», interrumpió Alejandro, proyectando en la pantalla principal una serie de fotografías. Estas imágenes muestran a Julián recibiendo documentos de manos de mi entonces asistente personal, María Gómez, quien ha confesado que le entregaba mis correos y mensajes privados a cambio de dinero. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Ricardo Fuentes se puso de pie lentamente. «Creo que hemos visto suficiente», declaró mirando directamente a Julián. «El consejo necesita deliberar en privado». «No pueden creerle». Julián miró desesperadamente a los miembros del consejo, buscando aliados. «Todo esto es una fabricación», pero las expresiones hostiles que encontró le dijeron todo lo que necesitaba saber. Su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Mientras la tormenta corporativa se desataba en las oficinas de Montiel Motors, Camila pasaba una mañana sorprendentemente tranquila con sus hijos en casa de Elena.
Ver a Emiliano nadando libremente en la piscina, sin el habitual malestar por el cloro, y a Sofía extasiada con los materiales de arte profesionales, le provocaba sentimientos contradictorios. Por un lado, sus hijos merecían todas estas comodidades. Por otro, temía que este breve vistazo a una vida privilegiada pudiera cambiar irremediablemente la sencillez y los valores que tanto se había esforzado en inculcarles. «Se ven felices», comentó Gabriel, quien vigilaba discretamente desde una distancia prudente. «Lo están», admitió Camila. «Es difícil no serlo en un lugar así». El investigador la miró con comprensión. «Alejandro no es como su hermano», dijo con suavidad. «He trabajado para él durante años. Es un buen hombre». «Lo era cuando lo conocí», respondió ella con nostalgia. «Pero 4 años pueden cambiar a cualquiera. A veces solo nos hacen más claros nuestros verdaderos deseos», replicó Gabriel antes de excusarse para atender una llamada. Camila observó cómo Sofía se acercaba a la piscina para mostrar a su hermano el dibujo que acababa de terminar. La complicidad entre los gemelos siempre la había conmovido. Nunca habían necesitado a nadie más. Se tenían el uno al otro, la tenían a ella. ¿Cómo encajaría Alejandro en esta ecuación perfecta que habían construido? ¿Y qué pasaría cuando el brillo de la novedad se apagara, cuando la realidad de ser padre de 2 niños pequeños superara la fantasía romántica del reencuentro? Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. «Las noticias hablan de un escándalo en Montiel Motors. ¿Estás bien? ¿Los niños están seguros?» Antes de que pudiera responder, Gabriel se acercó nuevamente. «Acaba de llamar Alejandro», informó. «El consejo ha votado por unanimidad. Julián ha sido destituido de todos sus cargos y se ha ordenado una auditoría completa». Un peso que Camila no sabía que llevaba pareció aligerarse. «¿Y Alejandro?», preguntó, intentando que su voz no traicionara su preocupación. «Viene hacia aquí», respondió Gabriel con una sonrisa discreta. «Dice que tiene algo importante que discutir con ustedes». 2 horas más tarde, Alejandro llegaba a la residencia Fuentes. Su expresión, mezcla de victoria y agotamiento, revelaba la intensidad de la confrontación. Emiliano y Sofía, recién bañados después de su día de actividades, corrieron a recibirlo con una familiaridad que sorprendió a Camila. «¿Volviste?», exclamó Sofía, lanzándose hacia él sin dudarlo. «¿Quieres ver todos los dibujos que hice?». Alejandro la levantó en brazos con naturalidad, como si llevara toda la vida haciéndolo. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó a Emiliano, quien se mantenía a una distancia prudente. «Aprendí sobre filtración de agua», respondió el niño seriamente, «y Gabriel me enseñó a flotar boca arriba». Alejandro asintió, respetando el espacio que su hijo necesitaba, reconociendo en él su propia cautela ante lo desconocido. Mientras los niños lo guiaban al jardín para mostrarle sus logros del día, Camila intercambió una mirada con Elena, quien había observado la escena con una expresión indescifrable. «Es sorprendente lo rápido que los niños conectan», comentó la abogada. «No existe barrera que no puedan superar con su sinceridad». «Me asusta», confesó Camila. «Todo está sucediendo tan rápido». Elena se sentó junto a ella, ofreciéndole una taza de té. «El mundo corporativo ya no será el mismo después de hoy», dijo, cambiando sutilmente de tema. «Alejandro ha revelado la verdad sobre Julián ante todo el consejo. Las acciones de Montiel Motors cayeron temporalmente, pero se estabilizarán». «¿Y Julián?», preguntó Camila recordando sus amenazas. «Bajo investigación», respondió Elena. «No podrá acercarse a ustedes. Me he asegurado personalmente de ello». Cuando Alejandro regresó, los niños se habían quedado en el jardín bajo la vigilancia de Gabriel. Su expresión era grave y decidida. «Necesito hablar contigo», dijo a Camila, «sobre nuestro futuro». En el despacho de Elena, Alejandro y Camila se sentaron uno frente al otro, separados por 4 años de ausencia y unidos por 2 pequeños que dormían apaciblemente en la habitación contigua, agotados tras un día de emociones. «Todo ha terminado», comenzó Alejandro, su voz mezclando alivio y pesar. «Julián ha sido destituido. El consejo nombró a un director interino mientras se realiza la investigación». Camila asintió, observando las líneas de cansancio en su rostro. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó con genuina preocupación. Es tu hermano, después de todo. Alejandro dejó escapar un suspiro profundo, agradecido por esa empatía que siempre había sido una de las cualidades que más admiraba en ella. Traicionado, furioso, triste, confesó, pero sobre todo, arrepentido por el tiempo perdido con ustedes. 4 años, Camila. 4 años que nunca podré recuperar. Los niños son pequeños aún, respondió ella con suavidad. No recordarán un tiempo en que no estuviste. Pero tú sí, dijo él buscando su mirada. Tú enfrentaste todo sola. El embarazo, el parto, las noches sin dormir, las enfermedades, los primeros pasos. Camila no pudo evitar que sus ojos se humedecieran ante esos recuerdos. Lo hice lo mejor que pude, respondió con voz quebrada. Siempre les hablé de ti, aunque pensaba que nos habías abandonado. Les dije que su padre era un hombre importante, ocupado, que seguramente los amaría si los conociera. Alejandro se levantó, incapaz de contener la emoción que esas palabras le provocaban. Se acercó a la ventana, contemplando el jardín donde horas antes había jugado con sus hijos por primera vez. Quiero ser parte de sus vidas, Camila, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. No como una visita ocasional, no como un padre de fin de semana. Quiero estar presente cada día, conocerlos de verdad, compensar todo este tiempo. La determinación en su voz era inconfundible. Camila reconocía esa expresión, la misma que había visto cuando le habló por primera vez de sus sueños para Montiel Motors, cuando le confesó su amor aquella noche bajo la lluvia. ¿Y la empresa?, preguntó, conociendo lo importante que era para él el legado familiar. Para su sorpresa, Alejandro sonrió con una tranquilidad inesperada. He tomado una decisión, anunció. Voy a tomarme un año sabático. Ricardo Fuentes se hará cargo temporalmente como presidente ejecutivo, mientras yo aprendo a ser padre. Camila lo miró asombrada. El Alejandro que había conocido jamás habría considerado alejarse de la empresa, ni siquiera por unas semanas. ¿Estás seguro?, preguntó, aún incrédula. La empresa ha sido toda tu vida. Ya no, respondió él acercándose y tomando sus manos con delicadeza. Mi prioridad ahora son Emiliano y Sofía. Y dudó un instante. Si me lo permites, reconstruir lo que teníamos. El corazón de Camila latía desbocado. Una parte de ella quería lanzarse a sus brazos, reclamar esos años perdidos, recuperar el amor que nunca había logrado olvidar. Otra parte, la que había construido una coraza protectora durante 4 años de soledad, le advertía sobre la prudencia. Alejandro, todo ha sucedido tan rápido, comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hace 2 días pensabas casarte con otra mujer. Ahora descubres que tienes hijos, que tu hermano te traicionó. Son demasiados cambios. Necesitamos tiempo. Él asintió, comprendiendo sus dudas, respetando sus miedos. Lo sé, concedió sin soltar sus manos. No pretendo que todo vuelva a ser como antes de inmediato. Solo te pido la oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que Emiliano y Sofía merecen. Y quizás con el tiempo, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Elena asomó discretamente. Perdón por interrumpir, dijo, pero creo que deberían ver esto. Les mostró su tablet, donde un noticiero mostraba imágenes de Julián Montiel siendo escoltado por policías hacia una patrulla. El titular era contundente. Exdirectivo de Montiel Motors detenido por fraude y malversación. 3 meses habían transcurrido desde aquel día decisivo. La pequeña casa que Alejandro había alquilado en Coyoacán, a solo 5 cuadras del apartamento de Camila, rebosaba de risas infantiles. Era sábado, día de visita, y los gemelos exploraban entusiasmados cada rincón de lo que llamaban la casa de papá. Emiliano había descubierto el pequeño taller que Alejandro había acondicionado en el garaje, donde juntos construían un coche a escala. Sofía, por su parte, había reclamado como suyo el jardín trasero, convirtiéndolo en su estudio de arte al aire libre. Camila observaba desde la terraza cómo Alejandro ayudaba a su hija a colgar un móvil hecho con hojas secas y palitos. La naturalidad con la que había asumido su rol paterno la sorprendía cada día. No era el ejecutivo implacable que recordaba,
sino un hombre que había descubierto una nueva dimensión en su vida, una que le traía más satisfacción que todas sus conquistas empresariales. Nunca pensé que lo vería arrodillado en el barro, buscando lombrices para examinarlas, comentó Laura, quien había venido a recoger a Camila para su tarde de amigas mensual. Camila sonrió, recordando la expresión de absoluto asombro de Alejandro cuando Emiliano le explicó la importancia de las lombrices para el jardín. Ha cambiado, admitió sirviéndole una taza de café. O quizás siempre fue así, pero nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. El proceso había sido gradual, cuidadosamente orquestado. Primero visitas supervisadas en casa de Elena, luego tardes en el parque, almuerzos dominicales, hasta llegar a este acuerdo actual. Los niños pasaban 2 tardes por semana y un día del fin de semana con su padre. ¿Y ustedes?, preguntó Laura sin rodeos. ¿Algún avance en ese frente? Camila suspiró, agradeciendo la franqueza de su amiga. Vamos despacio, respondió. Alejandro ha sido paciente. Comprende que necesito tiempo, que no puedo simplemente olvidar 4 años de ausencia, aunque no fuera su culpa. Pero lo extrañas, afirmó Laura no como pregunta sino como constatación. Cada día, confesó Camila en un susurro, cuando lo veo con los niños, cuando noto los pequeños detalles que tiene conmigo, cuando simplemente estamos los 4 juntos, se siente correcto, como si finalmente todo estuviera en su lugar. La conversación se interrumpió cuando los niños entraron corriendo a la casa, seguidos por Alejandro. «Mami, mira lo que encontramos», exclamó Sofía mostrando una mariposa de alas azules pintada en una piedra. «Papá dice que puede vivir en mi habitación». El término papá, ahora tan natural en labios de los gemelos, aún provocaba una emoción indescriptible en Alejandro, quien intercambió una mirada cómplice con Camila. Después de que Laura se llevara a Camila para su tarde de spa, Alejandro se quedó a solas con los niños. Mientras Emiliano dibujaba planos para su coche, sorprendentemente precisos para un niño de 4 años, Sofía se acurrucó junto a él en el sofá. «¿Papá?», preguntó con esa seriedad que a veces adoptaba. «¿Por qué no vives con nosotros como los papás de mis amigos?». La pregunta, inocente pero directa, lo tomó por sorpresa. Eligió cuidadosamente sus palabras. «A veces, las personas mayores necesitan tiempo para resolver cosas», explicó. «Tu mamá y yo nos queremos mucho, y los queremos muchísimo a ustedes, pero estuvimos separados por un tiempo largo y ahora estamos aprendiendo a estar juntos de nuevo. Como cuando Emiliano y yo nos peleamos por el dinosaurio azul», razonó Sofía. «Y luego tenemos que ser amigos otra vez despacio». Alejandro sonrió ante la comparación. «Algo así, princesa», confirmó besando su frente. «Algo así». Esa noche, cuando Camila regresó para recoger a los niños, Alejandro la esperaba con una proposición diferente. «Quiero invitarlos al parque mañana», dijo. «A los 3. Un día familiar como deberíamos haber tenido muchos». La vulnerabilidad en su voz, tan rara en un hombre habitualmente seguro de sí mismo, tocó algo profundo en Camila. «Me encantaría», respondió con una sonrisa genuina. «A los niños les encantará también». Mientras observaba a sus hijos dormitar en el asiento trasero del auto durante el corto trayecto a casa, Camila reflexionó sobre estos meses de redescubrimiento. El dolor no había desaparecido completamente, pero cada día se diluía un poco más, reemplazado por algo nuevo, algo esperanzador. Quizás, solo quizás, 4 años no eran demasiado tiempo después de todo. El parque hundido se llenaba de familias cada domingo por la mañana. Entre ellas, un hombre y una mujer caminaban tranquilamente mientras observaban a sus hijos gemelos corretear por el césped, persiguiendo burbujas que brillaban bajo el sol primaveral de la Ciudad de México. 6 meses habían pasado desde el día en que Alejandro vio por primera vez a sus hijos. 6 meses de aprendizaje constante, de rutinas establecidas y nuevas tradiciones creadas. 6 meses en los que el patrón de sus vidas había adquirido un ritmo diferente, pero extraordinariamente satisfactorio. «Emiliano ha mejorado mucho en natación», comentó Alejandro, mientras tomaba la mano de Camila con naturalidad, un gesto que poco a poco había vuelto a ser parte de su lenguaje compartido.
Su instructor dice que tiene talento natural. Camila asintió, disfrutando del simple placer de ver a los gemelos jugar sin preocupaciones y de la calidez de la mano de Alejandro entrelazada con la suya. Sofía quiere apuntarse también, respondió. Dice que si su hermano puede, ella también. Ya sabes cómo es. Alejandro sonrió. Conocía bien esa determinación en su hija, tan parecida a la de su madre. Estos meses le habían permitido descubrir las personalidades únicas de sus hijos, sus gustos, sus manías, sus pequeños rituales diarios. Ser testigo de cómo Sofía insistía en dormir con 3 peluches específicos, o cómo Emiliano organizaba meticulosamente sus carritos antes de jugar, le proporcionaba una alegría que jamás había experimentado. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un ahuehuete centenario. A pocos metros, los niños ahora construían lo que parecía ser un fuerte imaginario con palos caídos. Recibí una oferta de Elena esta mañana, mencionó Camila después de un momento de silencio cómodo. Me ofreció un puesto como coordinadora de enfermería en la nueva Fundación Pediátrica de los Fuentes. ¿La aceptarás?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Es tentador, admitió ella. Mejor salario, horarios más flexibles, podría estar más tiempo con los niños. Serías perfecta para ese puesto, afirmó él con sinceridad. Camila lo observó detenidamente. El antiguo Alejandro habría visto esta situación desde una perspectiva estratégica, evaluando ventajas y desventajas. Este nuevo Alejandro simplemente se alegraba por ella, sin segundas intenciones. ¿Y tú?, preguntó. Ricardo mencionó que te ha pedido que regreses. Alejandro asintió lentamente. El Consejo quiere que retome la presidencia, confirmó. La empresa se ha estabilizado después del escándalo. Las acciones han recuperado su valor. ¿Lo harás? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. He estado pensando, respondió él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Podría regresar, pero con condiciones. Horario reducido, sin viajes internacionales por ahora. Oficina en casa 3 días a la semana. Camila no pudo evitar una sonrisa. Recordaba cómo, en el pasado, Alejandro solía burlarse de los ejecutivos que priorizaban su vida personal sobre el compromiso con la empresa. «Has cambiado», dijo expresando en voz alta lo que venía observando durante meses. «Por ustedes», respondió él simplemente. «Cuando pienso en todo lo que Julián me hizo perder con sus manipulaciones, pero ahora estamos aquí», interrumpió ella apretando su mano. «Los 4, juntos. Quizás no como lo habríamos planeado, pero juntos al fin». Un grito entusiasmado de Sofía reclamó su atención. Los gemelos habían encontrado un cachorro que paseaba con su dueña y ahora lo acariciaban con deleite. «Aquí viene la inevitable petición de un perro», suspiró Camila con fingida resignación. Alejandro rió, un sonido que ahora era frecuente y natural. Se volvió hacia ella súbitamente serio. «Camila, hay algo que he querido preguntarte», comenzó, una vulnerabilidad inhabitual en su voz. «Estos meses han sido los mejores de mi vida. Estar con los niños, contigo. La casa se siente vacía cuando no están». El corazón de Camila se aceleró, anticipando lo que vendría. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. «Quiero que vivamos juntos», respondió él. «Como una familia. No tiene que ser en mi casa ni en tu apartamento. Podemos buscar un lugar nuevo, empezar desde cero. Solo quiero despertar cada día con ustedes». La emoción se anudó en la garganta de Camila. Después de todo el dolor, las dudas, la lenta reconstrucción de la confianza, este momento sentía como la culminación natural de su historia. «Sí», respondió simplemente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Es lo que quiero también». Alejandro acunó su rostro entre sus manos, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Camila avanzó hacia él, cerrando el espacio entre ambos. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas. Un beso que sabía a reencuentro y a nuevos comienzos. Un beso que sellaba no solo su amor renovado, sino el círculo perfecto de su familia finalmente completa. Cuando se separaron,
Los ojos de ambos se dirigieron instintivamente hacia Emiliano y Sofía, quienes ahora los observaban con expresiones idénticas de curiosidad y alegría. ¿Esto significa que papá vivirá con nosotros?, preguntó Emiliano con su habitual franqueza. Alejandro y Camila intercambiaron una mirada cómplice antes de asentir al unísono. Los gemelos corrieron hacia ellos, lanzándose a sus brazos con júbilo. El abrazo colectivo, cálido y apretado, encerraba todo lo que habían anhelado durante tanto tiempo: la certeza de pertenecer, la promesa de un futuro compartido, el triunfo del amor sobre las mentiras que casi los destruyen. En los ojos de Alejandro, mirando a su familia completa al fin, brillaba la certeza de que ningún éxito empresarial, ninguna riqueza material, podría jamás compararse con el tesoro que ahora sostenía entre sus brazos. La luna de Cuernavaca brillaba con intensidad sobre la terraza privada de la suite. Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto, entregando una a Camila, quien contemplaba el paisaje nocturno envuelta en una ligera manta. La brisa cálida de la noche acariciaba su rostro, mientras las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos como estrellas caídas. «Los niños están dormidos», comentó Alejandro, colocándose detrás de ella y abrazándola por la cintura. Mercedes prometió que los mantendría entretenidos todo el fin de semana. Camila se recostó contra su pecho, sintiendo el latido rítmico de su corazón contra su espalda. Su primer fin de semana a solas, desde la reconciliación. Un regalo de Elena por el primer aniversario de su reencuentro. «Se siente extraño», confesó, entrelazando sus dedos con los de él. No recordaba lo que era el silencio. «¿Lo extrañas?», preguntó él, besando suavemente su cuello. «El ruido, el caos constante. Cada segundo», admitió ella con una sonrisa. «Pero esto también es perfecto». Se volvió entre sus brazos para mirarlo. Aún le sorprendía cómo, después de todo lo vivido, sus ojos seguían provocándole ese vuelco en el estómago. El tiempo había cambiado muchas cosas. Ambos llevaban ahora las marcas de los años y las experiencias, pero la conexión entre ellos parecía haberse fortalecido, como si las pruebas superadas hubieran templado lo que sentían, convirtiéndolo en algo inquebrantable. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, apartando un mechón de cabello de su rostro con delicadeza. «En nosotros», respondió ella sinceramente. «En cómo, a pesar de todo, encontramos el camino de regreso». Alejandro dejó su copa sobre la mesa y tomó el rostro de Camila entre sus manos con reverencia. «No fue el destino», dijo con intensidad. «Fuiste tú, tu valentía al escribir esa carta, tu fortaleza durante todos esos años sola, tu capacidad de perdonar lo imperdonable». «Fue nuestro amor», corrigió ella cerrando los ojos al sentir las caricias de sus dedos. «Lo que sentíamos era demasiado fuerte para ser destruido, incluso por 4 años de ausencia. En la intimidad de aquel momento, con la ciudad a sus pies y el cielo estrellado sobre sus cabezas, las palabras parecían insuficientes. Alejandro la besó con una mezcla de ternura y pasión, un beso que hablaba de promesas cumplidas y sueños recuperados. «Te amo, Camila Estrada», susurró contra sus labios. «Te he amado cada día de estos años, incluso cuando creía haberte perdido». «Y yo a ti, Alejandro Montiel», respondió ella, deslizando sus manos por su pecho hasta rodear su cuello. «En cada sonrisa de nuestros hijos, en cada atardecer solitario, nunca dejé de amarte». Se besaron nuevamente, esta vez con la urgencia de quienes han aprendido que el tiempo es un regalo precioso que no debe desperdiciarse. Sus cuerpos se reconocían, se redescubrían, recordaban cada curva, cada rincón, cada secreto. La manta cayó olvidada mientras Alejandro la levantaba en brazos, como aquella primera noche juntos tantos años atrás. La luz de la luna dibujaba sus siluetas entrelazadas, 2 almas que habían atravesado la tormenta para encontrarse nuevamente. Más tarde, recostados en la amplia cama con las sábanas enredadas y sus cuerpos saciados, Camila descansaba la cabeza sobre el pecho de Alejandro, escuchando el latido constante de su corazón. «¿Sabes qué me sostuvo durante esos años de soledad?», preguntó ella, dibujando círculos invisibles sobre su piel. «¿Qué?»,
Alejandro acariciaba su espalda con movimientos lentos y rítmicos. La esperanza, confesó. Incluso cuando creía que nos habías abandonado, una parte de mí se negaba a aceptarlo, como si mi corazón supiera algo que mi mente no comprendía. Alejandro besó su frente con devoción. Ahora tenemos toda una vida para recuperar lo perdido, dijo con voz suave, pero decidida. Y para crear nuevos recuerdos, nuevas memorias. Una vida entera, repitió ella sonriendo contra su piel. Me gusta cómo suena eso. Afuera, la noche de Cuernavaca seguía su curso, envolviéndolos en su manto protector. Dentro de aquella habitación, dos corazones que habían sido forzados a separarse, latían ahora al unísono, perfectamente sincronizados, como si jamás hubieran estado apartados. La música lejana de alguna celebración en la ciudad flotaba en el aire, mezclándose con sus respiraciones acompasadas, pero ellos solo escuchaban el silencio cómplice de su amor recuperado, el lenguaje secreto de sus cuerpos entrelazados, la promesa tácita de un futuro que esta vez nada ni nadie podría arrebatarles. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.